Muy bien, buenas tardes. Bueno, os presentamos una sesión nueva, una entrevista a pues una persona que está trabajando actualmente en institución europea. Ella es Maite Galán. Buenas tardes, Maite. Te agradecemos pues que te hayas prestado para formar parte de la comunidad alumni de Ya Somos Europeos. Como sabrás y sabréis, esta es una iniciativa que tenemos desde la Academia Ya Somos Europeos para dar a conocer las vivencias en primera persona de personas que han estado con nosotros formándose y que actualmente están ocupando algún puesto en lo que son instituciones, para que nos contéis un poco más en detalle pues cómo vivís el día a día, cómo ha sido el proceso hasta llegar a conseguir ese puesto que queríais y que, cómo lo habéis enfocado, toda la parte de la preparación y demás. Y bueno, pues si te parece, esta sesión la subiremos posteriormente al canal de YouTube de Ya Somos Europeos y contamos también con la presencia de personas que están en directo asistiendo a la entrevista y si os parece, al finalizar la entrevista con Maite, os daremos paso para que podáis formularle las preguntas o las dudas que podáis tener, ¿vale? Bueno, Maite, de nuevo muchísimas gracias. Si te parece, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia dentro de lo que es el trabajo en institución, dónde estás ahora mismo trabajando, qué puesto ocupas. ¿Abres el micro? Sí, perdón, sí, lo Nada, siento. nada. Vale, pues sí, bueno, yo soy Maite, soy española, no tengo dobles ni triples ni nada de nacionalidades variadas. Ujú. Estudié Derecho y aprobé generalistas, AD5. Y ahora mismo estoy de Policy Officer en Taxud, que es la Dirección General de Impuestos y Aduanas, y en concreto estoy en la parte de aduanas. Y nada, y ahora en enero haré dos años Ujú. y la verdad es que contenta. O sea, bastante carga de contenta, o sea, perdón, bastante carga de trabajo, pero contenta, la verdad. Ujú. Muy bien. ¿Aprobaste en la última convocatoria que hubo de generalistas? Y la del COVID. La del 2019, o sea que se alargó bastante debido a las circunstancias que se dieron, ¿no? Justo. Y justo, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo, cuáles son las funciones que desempeñas, qué es lo que... Em, vale, o sea, yo lo que hago es representar a la Unión Europea en un organismo global Ujú. para defender, bueno, son cuestiones técnicas dentro de aduanas, una parte de aduanas y, o sea, bueno, es una parte técnica dentro de aduanas y represento a la Unión Europea en esos temas hacia el exterior. Ujú. Entonces, lo bueno de mi puesto que es que me permite coordinar mucho y trabajar mucho a nivel interno, también con otras de direcciones generales. Luego siempre tengo que pasar por el Consejo, porque para tener la posición de la Unión y poder representar a la Unión, siempre hay que pasar por el Consejo, por lo que también tengo muchas reuniones con los Estados miembros. Y Ujú. luego ya me voy a lo que me parece lo más divertido, que es ya con terceros países, y ir como a la Unión Europea ¿no? y defender pues nuestros intereses y demás. Muy bien, es en un ámbito financiero, ¿no? Es en parte de aduana, o sea, ¿cómo describirías el área en el que estás concretamente? A ver, sí, yo hice derecho, hice un máster en fiscalidad, no es que todo tiene relación. Entonces, para Sí. mí, Taxud era como la base de entrada fácil. Yo vengo de derecho, mi compañera viene de económicas, o sea, no diría que es un ámbito financiero como tal, porque al final lo que negocias es un código internacional, sobre todo a nivel global. Ujú. Entonces, igual diría que tiene algo más legal, que es más legal que financiero, pero tampoco es puramente legal. Que luego también tienes que negociar, hay mucho de policy, por decirlo de alguna manera. Ujú. Bien, un día a día normal, por coger un día estándar, ¿cómo podría ser? Si nos describes un poco más en detalle cómo lo organizas, de qué se compone, cómo son las relaciones
con personal interno y externo también en el caso de que se dé. Y pues ahora estoy muy contenta porque he descubierto OneNote y me simplifica la vida de una manera significativa. O sea, sobre todo porque lo uso también como agenda y demás. Entonces, pues un día a día, pues generalmente yo llego a la oficina y yo estoy en una unidad que las unidades son como los equipos dentro de la comisión y mi unidad es bastante grande porque somos más de 50 personas. Ujú, Entonces, hay bastante variedad de nacionalidades, de edades y de todo. Pero generalmente tú llegas y a primera hora de la mañana, pues siempre hay algunos que están tomando café y entonces pues puedes ir con ellos, no ir, etc. Pero lo que hago sobre todo todas las mañanas, lo primero que hago es mirar el correo ujú. para ver si hay algún fuego, alguna urgencia, algo prioritario, algo de todas estas cosas que te dicen cuando preparas la OPO, lo de la prioridad, organización, etcétera, Sí, pues lo sí, tienes sí. como interiorizado y entonces estás todas las mañanas pues mirando a ver qué es, ¿no? Que a ver si hay algún fuego que demás, y si no ves ninguno, pues te marchas. Ujú, Luego, yo suelo tener bastantes correos, que también me escriben lobbies y demás, pidiendo, bueno, pues porque tienen ciertos intereses y nos manifiestan, ¿no? Si se les puede ayudar de alguna manera, etcétera. También recibo muchos internos, entonces pues ya vas jugando un poco como a las cartas y vas viendo un poquito, ¿no? Qué es lo más importante, qué es lo que no, a cuál le tienes que dar prioridad, a cuál no, y etcétera. Y vamos, y mi día a día básicamente es contestar muchos mails sí. y tal. El lado bueno, como te he dicho, como también represento a la Unión en una organización mundial, pues Ujú, al final lo que son 4 o 5 meses al año me lo paso en la organización mundial. Entonces allí son reuniones de día entero y te vas a las 9 y acabas a las 6 y estás todo el día negociando ujú. en la organización global. Pero bueno, en la oficina al final, o sea, el día a día es un poco, no he sentido que variara mucho con respecto a mi día a día de mi trabajo, mis trabajos anteriores. Al final sigues un poco la misma dinámica, pues mirar el correo, mirar las noticias y trabajar. O sea, lo Ujú, que te cambia sí que es cierto es, no, pues que tienes compañeros de todas las nacionalidades, de todas las ideologías políticas, entonces ahí sí que tienes más variedad y más riqueza cultural, por decirlo de alguna manera. muy bien. O sea, el ritmo en sí, no sé si bueno, pues tienes un ritmo que pueda ser bastante, bueno, pues estándar o hay momentos en los cuales a lo largo del año puedes tener picos por determinadas circunstancias, preparación de determinados trabajos que tenéis que darle prioridad y eso os lleva a tener una carga mayor. Sí, a ver, yo en general tengo bastante carga de trabajo. Ujú, A ver, en la comisión el trabajo es infinito. Entonces, quien quiere trabajar puede encontrar trabajo, ¿sabes? Siempre puedes luego ayudar a algún compañero, lo que sea. Entonces, trabajo no falta. ujú, Sí que es cierto que yo generalmente vivo en un pico constante, ¿eh? Pero bueno, ahora diciembre para mí es un valle y siempre me acuerdo de la pregunta del CBT que decía, ¿cómo manejas los cambios de carga de trabajo y tal? Entonces, generalmente para mí diciembre y enero son más relajados y el resto del año es bastante, y julio también suele ser más relajado y el resto del año es bastante carga de trabajo. ujú. Entonces, o sea, sí que es cierto que yo me esperaba un poco más lo de ser funcionario, bastante más tranquilo y no. No els havies de fer tu. Perdón. Perdona, no, es que se está colando. Vale, no pasa nada. Y Mm, pues sí, sí que es cierto que el ritmo de trabajo es bastante elevado. Ajá, muy Pero bien. bueno, pero yo he visto un poco como todo. Al final, Perdona, nada, habla. tranquila. Al final, yo sé, yo lo que veo con todos mis compañeros y demás, al final cada uno trabaja hasta donde considera o hasta lo que cree. Siempre hay gente que intenta llegar un poco más allá y gente que se limita a hacer lo que tiene que hacer y fuera. Entonces ya eso es algo personal de cada uno. O sea, sí que permite ese margen, ¿no? De cada uno establecer el ritmo por el momento, a lo mejor también, bueno, pues aquellas condiciones de conciliación que se puedan dar en un momento dado, ¿no? De ese margen existe, esa posibilidad
de establecer en un momento dado si hay un momento en el cual por cuestiones personales o, bueno, pues las circunstancias que sea, te puedes organizar y disponer de más tiempo por circunstancias que se tengan en un momento determinado. A ver, en general estamos bastante blindados, por lo que tengo entendido, y tenemos bastantes derechos. Entonces, sí que es cierto que en general, si te pasa algo de enfermedad grave o lo que sea de familiar cercano, etcétera, generalmente sí que tienes derecho, te dan días para que te puedas ir, etcétera. No lo he vivido todavía, entonces ¿Eh? es algo que todavía no he indagado, pero yo, por ejemplo, he estado en comités, mis compañeros se han puesto malos, no han venido Sí. y sigues adelante como puedes, no pasa nada. Y lo haces sin ellos y ya está, y hasta la próxima. Entonces, generalmente eres bastante flexible bueno, pero ya sabes que si tú no vas a algo porque te pones mal o lo que sea, es tu compañero el que te va a tener que cubrir aunque no tenga ni idea. Ya, ya. Entonces ahí yo creo que ya es un poquito la responsabilidad individual de cada uno hasta lo que quiere dar, lo que considera y demás. Ujú. Muy bien. Estás residiendo en Bruselas, ¿no, Maite? Sí, Estás en sí. Bruselas. Pero Eh, hoy estoy en Madrid, por Hoy eso estás tengo en Madrid. rayos de sol detrás, sí. Sí, qué bien. La vida en Bruselas, ¿qué te parece? Antes de empezar a trabajar en TASU, no sé si estabas ya residiendo allí, residías en Madrid, estabas en No, Madrid, no, ¿no? yo estaba en Madrid, sí. Ujú, Sí, y yo solo había estado en Bruselas en el aeropuerto antes de irme allí. Y primero dije, ay, qué ciudad tan bonita. Luego ya me ha ido desencantando un poco, pero sí que es cierto que el ambiente profesional es tan bueno y es como, ¿no? Pues lo decía alguien el otro día, es el de place to be, ¿sabes? ujú, De si te ujú, quieres dedicar a esto es donde tienes que estar, porque es donde está todo. Y seguramente si hubiera sido consciente antes, probablemente hubiera aceptado una oferta que se me ofreció hace unos años y me hubiera ido allí antes. ujú, Porque es un tema mucho más político, de internacional, de desarrollo de políticas, etcétera. El nivel cultural luego de la gente que está por allí, pues la gente que te mueves es bastante elevado, el nivel intelectual de la gente también, hay muchísimos clubs de todo, de debate, de historia, de científicos, claro, al ser como el top en lo que viene siendo el tema internacional a nivel europeo, pues claro, es que tienes absolutamente de todo. Tienes clubs de lecturas, bueno, que eso también hay aquí sí, en Madrid y ujú, demás, pero también hay clubs de debates, clubs, es un poquito como una universidad extrapolada al trabajo ujú. en lo que la ciudad te ofrece, lo cual culturalmente es fantástico. La comida yo lo llevo mal y los precios de los aviones también, pero bueno, pero por lo demás, o sea, la gente y el trabajo está muy bien, la verdad. Muy bien. Y del momento en el cual empezaste a trabajar en institución, en la comisión en concreto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué fue aquello que más, bueno, pues no sé, pensabas esta vez que iba a ser de otra manera y te sorprendió gratamente o no? Sí, a ver, a mí me sorprendieron varias cosas. O sea, lo primero es que aquello es un monstruo Mm, y una calle entera de Bruselas está llena de edificios nuestros. Entonces me parecía todo como muy locura, ¿no? Y yo decía, y la gente que va de un edificio a otro y demás, y luego vas al consejo, vas justo de hora y vas corriendo, ¿sabes? Por la calle, etcétera. Entonces, luego, en ese sentido me recordó un poquito a una universidad, que yo no me lo esperaba así. Luego yo el problema que tuve es que yo me incorporé en COVID. mm, Entonces la gente estaba, todo el mundo con teletrabajo obligatorio. Me hicieron un permiso especial para que pudiera ir a la oficina para ver si pescaba gente por la oficina, pero generalmente estaba sola. Y entonces sí que es cierto que el welcome que dieron a los nuevos durante el COVID, en mi opinión, fue, no fue lo que me esperaba. Claro, porque a mí llegó en su momento, me había vendido que si ujú. las charlas de los de Welcome, el no sé qué, las sesiones, y la mía fue una sesión de Zoom de una hora Claro, y dijeron, haceros amigos si queréis entre vosotros. Y tú decías, fenomenal, ¿sabes? sí, al otro lado de la Entonces, pantalla, ¿no? exacto, entonces en ese Ujú, sentido no cumplió un poco las expectativas. Pero también es cierto que luego insistieron mucho desde HR de contactarnos para que les diéramos feedback de qué habíamos opinado, de cómo habían ido las cosas.
etcétera. Entonces, en ese sentido sí que me esperaba más. Luego, en Bélgica el tema médico funciona distinto de en España. Entonces yo preguntaba a todo el mundo, pero ¿cómo va lo de los médicos? Tal, y nadie te lo explicaba porque aparentemente en otros países sí que funciona igual, ¿no? Lo del copago o pagar, como lo quieras llamar. Y yo decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Luego lo de las transferencias de pensiones, tal, y te decían, míralo en el YouLearn. O sea, te dejaban un poco, o sea, es un poco lo que yo llamo commission style, ¿sabes? Te sueltan allí y búscate la vida. Entonces te vuelves también un superviviente nato. Y lo cual está muy bien, porque al final, pues, resiliencia, Totalmente. adaptación Sí, sí. y tiras para adelante. Entonces te decía todo el mundo, YouLearn, ¿no? Que es nuestra plataforma de cursos. Y decías, ¿y cómo llego a esa plataforma de cursos? ¿Sabes? Ujú. Pero bueno, también luego por otro lado es cierto que yo tuve una jefa tuve una team leader que, o sea, bueno, que es la de ahora, que era o sea, que fue muy buena conmigo y profesional, o sea, en el tema laboral y lo que era la parte técnica me iba acompañando y me iba explicando y puso reuniones todas las mañanas para que yo me sintiera acompañada y demás, o sea, Ujú. que lo cual estuvo muy bien, me sentí muy bien, sí. Y luego ya cada vez que encontraba un español por ahí, pues acoso y derribo, básicamente. Sí, sí, sí. Entiendo, bueno, nos has comentado que en estos 2 años pues hay temas que te han sorprendido y que pero si tuvieras que nombrar alguno de lo que realmente más te gusta del trabajar en institución, en comisión ahora mismo, ¿qué Bueno, dirías? pues la gente. Ujú, Sí, porque al final el trabajo, como nos fomentan movernos de unos sitios a otros, o sea, el cambiar de departamentos, direcciones y demás, al final el trabajo que tú haces en ese momento concreto seguramente en unos años sea algo distinto o etcétera. Entonces, para mí es sobre todo la gente en general, ¿no? El ambiente que se respira, el todo, ¿no? Y que siempre vas escuchando cosas que dices, ostras, qué interesante o tal, o te ofrecen muchísima formación y sí, yo diría sobre todo la gente, eso, ver la gente tan motivada, ujú. Sí, tan eso. el entorno al final te mueve, ¿no? A que tú también estés, pues eso, pues abierta a conocimiento y a seguir formándote. Exacto, Entiendo. exacto, te permite seguir, que te genera inquietudes nuevas, te permite seguir siendo inquieto, o sea, es Ujú. algo, no sé, a mí me parece muy agradable. Muy bien. Y algo bueno, si tuvieras que nombrar como negativo, algo bueno, pues con lo que no predicas tanto o La que, comisión. sí. Bueno, pues lo de la famosa pregunta del CBT también, pues bueno, pues que las cosas de Palacio van despacio, pero claro, al Sí. final es muy grande, mueve mucha gente, entonces hay que ir despacito porque cada paso tienes que revisarlo con mucha gente. Ujú. Es para cada documento que sale, tiene que pasar por tropocientas firmas internas primero, por no sé cuánto aprobación de otras DGs, por la aprobación de los Estados miembros, al Consejo, al tal. Entonces tardas casi un mes en sacar un documento de 3 páginas. Ya, ya. Entonces muchas veces te sientes un poco de que vas persiguiendo al personal, por favor, fírmame esto, por favor, fírmame esto, por favor, por favor, por favor, que. Pero bueno, pero en ese sentido al final es también normal. Ujú. Es grande, mueve mucho dinero, mueve mucha gente, mueve mucho, mucho todo y necesitas ir bien coordinado. Muy bien. Ahora mismo, bueno, llevas 2 años, entiendo que, bueno, todavía estás con esa motivación bueno, pues conocimiento de lo que estás realizando, pero en unos años, ¿dónde te gustaría estar? Si pudieras elegir, ¿dónde te gustaría moverte? Yo, pues, es que no lo tengo claro, la verdad. Yo Mm, iré viendo sobre la marcha, pero seguramente, o sea, yo he descubierto gracias a mi puesto el comercio internacional y me está gustando bastante. O sea, era una opción que inicialmente no me la planteaba y ujú, ahora ya me la empiezo a plantear. También a mí siempre me han gustado otras DGs de temas más sociales, etcétera, pero vamos, o sea, lo que tengo claro es que no me iría ni a economía ni a finanzas pura porque no tengo el concepto. O a un ujú, Conecto Digit porque tampoco, porque en mi opinión tienes que ser mucho más técnico en campos en los que yo no, de momento no lo soy. Pero bueno, que luego al final si te ofrecen algo bonito, ujú. interesante, al final en todas las direcciones generales hay unos puestos que son bastante similares, que son puestos horizontales. Sí.
Y luego en todas también, pues una unidad puede tener un nombre muy bonito que puede parecer, o sea, o que hacen cosas muy guays, pero el puesto que tienen libre, Ya, eso es lo que nadie quiere que no es tal. tan tentador, ¿no? Y sin embargo, algo que no te lo esperabas de repente puede parecer como tremendamente interesante. Ujú. Pues porque justo coincide que hay una prioridad sobre ese tema o que se está haciendo cosas sobre ese tema, etc. Muy bien. Maite, contando un poco, yéndonos al 2019, bueno, fue cuando bueno, pues, se publicó la convocatoria de generalistas, bueno, estuviste preparándola, vaya. Tú en ese momento estabas trabajando en empresa, en empresa Privada. privada, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó para decir, bueno, pues yo aquí no me veo en unos años, quiero dar el salto a institución y además institución internacional dentro de ámbito europeo? Bueno, a mí me gustó mucho el derecho internacional público en la Ujú. carrera, Sí. que es más de la ONU, etcétera. Luego también me gustó mucho europeo porque me la tuve que estudiar en varias ocasiones, entonces al final pues me acabó encantando. Ujú. En el máster me tocaba a mí todo lo de europeo, porque nadie lo quería hacer y alguien lo tenía que hacer. Y, y entonces te va como empieza a gustar. Luego también cuando empecé a ejercer en lo privado, al final llegó un punto en el que dije, uff, a mí me gusta entender el por qué las cosas se hacen así o por qué el legislador no plantea hacerlo esto de otra manera. O me di cuenta que me gustaba mucho más el tema de la función del legislador o de los policies, por decirlo de alguna manera. Y entonces dije, uy, hay que cambiar. Y nada, lo de la ONU sí que lo había mirado en su día y daba por sentado que las oposiciones de la Unión Europea eran exactamente iguales. Ujú. Te preguntan hasta el convenio de los pingüinos de tal. Y, y por un anuncio en Facebook, pues me llamó mi madre. He visto esto, lo puedes hacer mientras trabajas. Ujú. Y dije yo, anda, pues, y dije, y empecé. Empezaste. Desde bueno, que te planteaste bueno, pues meterte en el camino de la oposición hasta que lograste superar esta convocatoria. Es verdad que bueno, pues fue momento COVID, la cosa se demoró más de lo previsto. Compaginabas el trabajo que estabas realizando en privada con la preparación, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue Sí. tú? Sí, dime, perdona. Nada, nada, que ya me iba a anticipar, nada, acaba la Nada, pregunta, nada, por no, favor. no, cuéntame, sí. No, pues yo empecé, yo vi el anuncio en Facebook en el 16, Ujú. que este año me apunté un poco por ver qué era esto, qué había que hacer, etcétera. Conocí a Íñigo en el 19 y ya la convocatoria que aprobé fue del 19. Ujú. Entonces, am, quiero decir, porque yo esto lo oigo mucho, es que es muy difícil porque los ratios son muy bajos, tal, y yo digo, bueno, sí, pero la lotería, el ratio también es muy bajo y no por eso la gente deja de jugar a la lotería, ¿sabes? Exacto. Ujú. Entonces, que yo me lo tomaba como, vale, no puedes tener en la cabeza que aprobar esta oposición de generalistas sea la única opción, Ujú. ni la única vía, ni la única nada, porque al final dije, es cierto que los ratios son bajos, es complicado y entonces no me parecía demasiado arriesgado poner todos los huevos en una cesta Sí. tan poco Ujú. consistente. Y yo en los primeros años estuve trabajando, Ujú. o sea, cuando pues estaba en una consultora y tenía bastante trabajo, entonces en el 17 y 18 me presenté un poco para ver, o sea, no, perdona, lo descubrí en el 16 y fui por primera vez en el 17. Y luego Ujú. en el 18 me lo preparé un pelín más, pero es que tampoco tenía tiempo, objetivamente hablando. Era pues de vez en cuando hacía algo, etcétera. Luego, en el 19 ya fue cuando conocí el grupo de Facebook, a raíz de ahí un grupo de WhatsApp y a raíz de ahí encontré a Íñigo. Y dije, Ujú. uy, y le escribí a última hora, oye, tenéis un hueco en el curso este del Sí. CBT, ¿qué hacéis? Tal. Y me dijo, sí, aún nos queda algún hueco, no te preocupes. Y yo, gracias, gracias. Y entonces me metí allí Ujú. y la verdad es que muy, muy bien. O sea, sí que es cierto que yo veía, o sea, yo ahí ya estaba en una empresa, entonces tenía algo más de tiempo libre.
sí que veía que la gente a veces decía, no, yo cada día practico 4 horas, yo cada día tal, y yo decía, madre mía, y yo no tengo tiempo material para practicar todo esto. Ya. Entonces yo sí que es cierto que en mis ratos libres iba preparando algo al CBT, pero mi prioridad era siempre el trabajo. Entonces, pues con el año anterior cuando había estado en la consultora, pues igual algún puente, algún domingo, algún rato tonto. O sea, mi cabeza aprendió a asociar estos test como un juego Ujú. con el que yo desconectaba Sí, de lo demás. sí. Entonces era como, bueno, pues me ponía a ver figuritas, me ponía, ¿no? Al abstracto, al matemático, etcétera. O sea, y entonces mi cabeza lo asociaba, venga, tu momento de desconexión, ponte a Ujú. hacer test de estos. Y yo, vale. Entonces, y al final, como me entretenían, eran cortos y tal, pues lo hacía como con gusto, pero nunca lo hice todos los días, ni Ujú. 4 horas ni nada. Yo, si un día estaba espesa, decía, si me pongo, no tiene ningún sentido. Claro, eso es. Ujú. Sí que es cierto que cuando empecé a probar, cuando pasé el primer corte, creo que nos daban un mes para el siguiente examen. Ujú. Y ahí ya se me complicaba más el tema porque yo no tenía ni idea de que iba el siguiente, yo tenía que empezar de cero y dije, ay, 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 que vas tarde. Tenía una casa rural organizada en ese mes, la cancelé, o sea, no, dije, bueno, no, no Ujú. voy, ¿sabes? Porque no, dije, ya está, si tienes 4 fines de semana, pues tus 4 fines te toca preparar esto, ¿sabes? Si no, al final es más complicado cuando trabajas, pero bueno, yo creo que es bastante llevadero. Si te lo tomas con calma, poco a poco, etcétera, está bien. Y Ujú. luego ya al final ya estaba opositando para España y me puse también, y ya toda la última parte del assessment lo hice a la par que la OPO. Porque como iban retrasando el assessment, Ujú. sistemáticamente yo decía, bueno, como me están viendo la resiliencia, pues yo todo lo que iban retrasando, yo decía, mejor, aprovecho para preparar la otra. Ajá. Lo cual estuvo muy bien también porque nada, llegué al último examen también de la de España, así que de maravilla. Porque dije, bueno, por si esto no sale, me voy luego, me apruebo en España y me voy luego de experta nacional. Ujú. O sea, yo sabía que iba a Que acabar iba a allí acabar allí por de- alguna vía u otra. Y sabía eso, que era mi plan. Y entonces, pero bien, la verdad. O sea, si lo haces con cabeza, porque eso, la otra oposición a mí sí que me requería muchas más horas de estudio, pero bueno, como más o menos ya lo habíamos preparado bastante con Íñigo, de vez Sí. en cuando me apuntaba a alguna clase y digo, bueno, por refrescar que lo estoy dejando muy aparcado. Ujú. Entonces, pues igual una mañana en lugar de estudiar paraba, me metía a la clase de Íñigo y luego me iba a estudiar. Ujú. Sí, o sea, lo que sí te sirvió es bueno, pues el no tener esa única opción, sino el diversificar un poco Justo. las posibilidades, ¿no? Eso entiendo que también te calmaba, ¿no? En cuanto a decir, bueno, no me la juego toda una, sino que en un momento dado, pues si no sale esta opción A, pues tengo este retén aquí que también es posible y totalmente válido, ¿no? Justo, o sea, yo sí que es cierto que cuando veo a la gente como, no, es que yo solo puedo trabajar en la comisión. Mm. Entonces, al final yo tenía 27, 28 años y yo decía, pues con la calma, ¿sabes? Decía, la vida es muy larga, ya tendré tiempo de llegar a Bruselas, puedo llegar por la vía express que está aprobando, o puedo llegar, pues, yo qué sé, de experta nacional o de contractual, o ya iré viendo cómo se vayan dando las cosas, o de repente ya nunca quiero llegar. Entonces, porque yo, esa gente que dice, es que es mi única opción, mi única opción, mi única opción, yo creo que al final tienen tan cantidad de estrés y depresión que, no sé, que luego lidiar con que no sale esa frustración y sobre todo la presión de, ay, 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 no sé, yo creo que para mí es contraproducente. Al Ujú. final, si tienes más opciones, sientes pues que no es lo único que hay, ¿sabes? De que si no sale, vas a poder seguir trabajando en otra cosa, vas a tener otra cosa y vas a poder seguir y vas a poder seguir planteando tu carrera en esa dirección si te interesa. Y al final te hace eso también ir más tranquilo y más relajado. Y generalmente cuando vas más tranquilo y más relajado, las cosas suelen salir mejor. Ujú. De las oposiciones comentabas que en el 2016, 2017, 18, hasta luego ya llegar al 19, optaste bueno, te presentaste ¿todos fueron generalistas o hubo Sí, otra convocatoria diferente? sí, la primera que me presenté fue en el 17, que fue Ujú. generalistas. En el 18, generalistas, porque salieron las de auditoría y dije, uy, mi Sí. perfil no da. Y en el 19 Íñigo nos dijo, apuntaros a auditoría y dije, Sí. para practicar y dije, bueno, pues allá voy a practicar.
y luego ya, y ya está. Porque es que yo generalmente no, o sea, sí que es cierto que lo intenté con unas de especialistas de impuestos, pero no me daba la experiencia. Ujú, claro. En este caso comentabas lo de, bueno, pues los fines de semana o las vacaciones o festivos que podías contar para la preparación, pero ¿cómo era tu organización en ese momento? No sé si fuiste prueba a prueba preparándote, de qué se compuso, cuáles eran las pruebas que tenías que abordar. Y yo iba prueba a prueba. O sea, Ujú, primero era el CBT y yo solo me dedicaba al CBT. O sea, respecto a lo de las oposiciones de la Unión. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si apruebo ya meteré el turbo con las siguientes. Y si no apruebo, pues no pierdo un tiempo que no tengo en ujú, preparar otras cosas que no me interesan. Pero sí, ya depende de cada persona. Hay gente que le gusta empezar preparando por el final, eso ya cada uno encuentra su método que le funciona. Yo, por cuestiones de tiempo, eficiencia y ujú, todo, iba así. Pero tampoco quise una con matiz que quede claro, yo no sacrifiqué vacaciones ni nada. Sí que es cierto que algún puente me dediqué a prepararlo, sí. pero yo el año que aprobé, el que pasé el corte, el mes antes del CBT, yo estaba tranquilamente de viaje por el mundo que me tiré 3 semanas Ujú, lejos. ya. Pero Íñigo sí que es cierto que nos mandaba algún link de alguna pruebecita de tal y yo lo hacía allí en el hotel entretenida. Ujú, Pero, pero vamos, que nada ultra serio, ultra formal, ni nada, bastante tranquilo todo. Y luego yo tuve eso, el CBT, luego era el ITREI, y Trey, sí, en ese momento. Ujú, claro, es que luego cuando empiezas a trabajar entiendes el sentido de estas pruebas, porque claro, el ITREI te hacían leer un montón de correos. ujú, sí. Ahora pasa a ser un poco tu día a día, de escanear en diagonal como puedas para seguir. Y luego ya tuvimos el Assessment Center. Y no Ujú. sé si me olvido de alguna. Bueno, hoy por ahí alguien, si me olvida alguna, ya lo pondrá en el chat. Y, y en el Assessment tuvimos la presentación oral, Sí, la nueva que hicieron, que creo que ya la han quitado, que es la situacional del CB, sí, de competencias. el situational competency base. Exacto. Ujú. Sí, la Competence Based Interview y la motivacional, que La, te preguntaban cosas la de la Unión. de, teníais una de, bueno, la field related. No, en este No, caso yo no. no. No, yo No, tenía una no. motivacional, Una motivacional que era sobre eso, el que te llevaba a querer trabajar en instituciones sí, europeas principalmente. Ujú. justo. Y, yo primero preparé el ITREI y tuve buen feeling. Ajá. Le escribí a Íñigo al acabar, tal, y luego con otro chico que estaba también en el grupo de Íñigo, pues algún día me dijo, oye, ¿podemos mirar juntos esto, tal? Y dije, claro, tal. Y entonces comenté con él las respuestas y me di cuenta que habíamos contestado cosas opuestas. Mm, Y dije yo, bueno, pues lo tienes bien o lo tengo yo. ya. Y, pero la verdad, no sé, yo tenía buen feeling. Generalmente, o sea, dije, bueno, pues yo creo que me ha ido bien. Igual me sorprende luego y ha ido mal, pero, o sea, yo me conozco, yo no soy de las que te dicen me ha ido algo muy bien Mm, y luego le ha ido muy mal. Ni te dice me ha ido algo muy mal y luego le ha ido muy bien, generalmente. Y entonces yo dije, yo creo que se lo llamé a una amiga y me dijo, yo creo que has pasado. Y entonces me acuerdo que le escribí a Íñigo por el grupo y le dije, o sea, a los 3 a la semana tal, le dije, ujú, Íñigo, ¿tienes alguna información de qué va esto del Assessment Center? Y entonces me pasó el post del blog, ¿no? ujú, ujú, Y lo estuve viendo en detalle y demás, y dije, oye, ¿lo preparas tal? Y me dijo, sí, sí, claro, tal. Y dije, ah, pues fenomenal. Y entonces ahí ya realmente cuando ya pasé esa intermedia, ya sí. es cuando ya lo ves todo mucho más factible. Ujú. Comentabas que habéis estado, bueno, pues con algún compañero más que había estado en la formación, que en un momento dado sí que, bueno, no sé si se limitó a contrastar los exámenes, las pruebas que realizasteis o también hicisteis algún tipo de preparación común en el Sí, momento dado de apoyo y bueno, pues algo de sí, entrenamiento entre ambos. hicimos también algo juntos aparte Ujú, de preparación, entrenamiento y tal, más allá de lo de Íñigo. Porque sí que es, o sea, lo muy bueno que me dio a mí Yasemos, por ejemplo, si tú estás en Bruselas,
estás en la vorágine de todo el mundo con la OPO, todo el mundo loco por aprobar, todo el mundo tal, y con los exámenes, entonces te sientes mucho más, ¿no? Como en la temática de preparar, estudiar, etcétera. Que si tú estás desde fuera de Bruselas, yo estaba en Madrid y no conocía a nadie que preparase esto. Ujú. Entonces vas como tú solo dando palos de ciego. Ya. Entonces, a mí me vino muy bien conocer a Íñigo para que me pusiera en contacto con otra gente que estaba en una situación similar a la mía. Ujú. Porque al final, ¿no? Pues y tuve la suerte de que salió un grupo de WhatsApp muy bueno, que se comentaban muchas pruebas, muchos ejercicios y que era bastante colaborativo y cooperativo el grupo. Y Sí. entonces nos empujábamos mucho los unos a los otros. Luego, a raíz de prepararte, de ir a distintas preparaciones, conocías gente que a día de hoy algunos son amigos, otros no, pero y ya te ibas también como, venga, y seguías insistiendo por detrás, venga, y esto tal, ¿cómo lo ves? Esto no lo veo, esto sí, esto no. Ujú. Entonces, eso es lo mejor que a mí me pudo dar, ya hacemos, como la red de gente para seguir preparando en paralelo y ayudándonos los unos a los otros. Luego también te permitía ver cómo iba el resto, y al final Claro. como les veías ensayar y tú también ensayabas, pues tú Ujú. veías un poco cómo estaba el nivel y teniendo en cuenta que erais unos 300 personas ya en ese momento, que ya sabías que uno de cada dos entraban, pues era bastante ejemplificativo de cómo iba a estar el nivel en general. Entonces decías, uy, tengo que apretar que lo lleva todo el mundo muy bien, ¿no? O bueno, relax, Ujú. porque al final, como era algo que se iba posponiendo sistemáticamente, Ya. perdías el enfoque, etcétera, lo perdías completamente. Claro, la gente te dice ahora, es que nos están posponiendo todo el rato la oposición, no sabes lo que es, y yo, en Ujú. medio del examen, no hacían más que Sí. retrasarnos. Entonces, al final te costaba, eso yo creo que era lo más difícil, el luchar contra porque claro, te lo posponen y dices, uff, lo aparco. Ya. Pero luego dices, ojo, que se puede volver a acercar, porque encima no sabíamos cuándo se iba a acabar todo lo del COVID, no sabíamos cuándo iba a ser. Entonces era como, venga, y reenganchate, no sabías muy bien cómo, y rumores de tal, rumores de cual. Ujú. Y entonces a mí lo de Íñigo me venía muy bien para no desengancharme y no perder la conexión del todo. Claro. Vosotros en la parte de assessment todavía la seguís haciendo presencial en Bruselas. El último, Sí, o la sea, última fase. lo teníamos presencial, pero nos lo cancelaron, así que Os fuimos online. lo hicisteis online, o sea, fuisteis pioneros en este nuevo modo, método de evaluación. Ujú. Y de hecho yo en medio del examen apagué el portátil. O sea, Apagaste el sin querer, portátil. lo toqué para Ah, enseñarles la sala y lo apagué. ¿y qué ocurrió? Pues Como... nada, lo encendí y me volví a conectar y les dije que lo sentía, que problemas del directo. Pues, Claro, claro. Ujú. Muy bien. Cuando superas las fases que se componían en la de 5 generalistas, en ese momento pasas a formar parte de la lista de espera. Y bueno, pues llega a este punto y ¿qué te supone hacer? ¿Cuáles fueron los pasos que tuviste que realizar en ese momento? pues aquello fue una locura, porque yo estaba en Madrid, nunca había estado en Bruselas, no conocía a nadie en Claro. Bruselas y entonces fue bastante... Y yo le conté a un antiguo compañero, yo empecé a decirlo, porque Ujú. Íñigo dijo, cuando tal, moveros como si no hubiera mañana, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, vale, yo en ese sentido era buena alumna, hacía caso a lo que me decían, me Sí, decía tal, y yo hacía, ah. obediente. Y Sí, sí. entonces yo empecé, yo empecé a acosar a todo el mundo. O sea, Ujú. yo primero tiré laboralmente a ver si alguien conocía a alguien, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, y me decían, uy, Maite, olvídate, porque si no tienes contactos no vas a entrar, porque esto es dificilísimo sin contactos, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, no puede ser, no puede ser. Si llevan con el COVID, que necesitan gente, que no han salido oposiciones, dije, esto no puede ser. Y entonces, pues yo empecé a escribir a todo el mundo. Íñigo nos puso en contacto con otros grupos de AEFICE y demás. Yo escribí por Ujú. el grupo de AEFICE y siempre hay alguien que te va contestando. Busqué la lista, les pregunté a todos mis amigos, busqué la lista de los anteriores a mí que habían aprobado, les escribí a todos por LinkedIn. Em, yo me moví Ujú. mucho. Ujú. Luego, sobre todo para saber cómo enfocarlo, la carta de recomendación, o sea, perdón, La presentación. la cover letter, Excelente. etcétera, Ujú. ¿no?
Entonces yo sobre todo por saber un poco cómo enfocarlo, en plan, oye, cómo tengo que ir a la entrevista, qué tengo que hacer tal. Luego Íñigo también nos dio unos tips. Entonces escribí también yo soy de Navarra, escribí a la delegación de Navarra, pero vivía en Madrid, dijeron ahí un eslogan en la madrileños de adopción, pues dije yo, como madrileña de adopción, ayudadme. Escribí a la Reper, yo iba escribiendo, a mí me decían, no, este está en Bruselas, y yo dame un correo. Y escribía. Entonces yo iba escribiendo a todo el mundo. Algunos contestaban, otros no, pero en general la mayoría de la gente te ayudan bastante. Sobre todo porque no sabes muy bien cómo enfrentarte. Y luego, en el fondo, realmente era todo bastante intuitivo. Pero dices, oye, pero la cover letter se mira, no se mira, pues eso ya depende, unos sí, otros no, tal. Y dices, bueno, Ya. pues ya empezamos, ¿sabes? Y como te salen allí, a nosotros nos publicaban en nuestra Career Portal, nos publicaban las vacantes que se iban publicando cada día, Sí. y eso yo me lo tomé como un trabajo. Ajá. Yo llevaba un Excel de control de qué ha salido y nuevo, qué no ha salido nuevo, en qué encajo, qué no encajo, qué me vale, qué no me vale, y a todo lo que se ajustara mínimamente a mi perfil, A por de ello. cabeza, literal. Y entonces, pues para preparar la cover letter le dedicaba bastante rato porque me dedicaba a mirar, intentaba averiguar qué hacía la unidad, miraba lo que hacía la dirección general, intentaba ajustar al máximo posible de, oye, tengo interés, no tengo los conocimientos técnicos de lo que hacéis vosotros porque es algo que solo tienes si estás internamente en ese equipo, Sí. pero mira todo lo que he estudiado en Claro. 3 días para metértelo en la cover letter con calzador. Sí, Y sí. luego exacto, y la verdad es que me llamaron, casi todo lo que sé me llamaron para entrevistas. Ujú. Y las entrevistas me lo tomaba como un examen y yo decía, a estudiar. Entonces dicen, si esta chica en 48 horas, 24 horas, ha sido capaz de aprender todo esto sobre nosotros, significa Ujú. que luego cuando tenga que hacer algo va a poder resolverlo rápido. Claro, claro. Y al final tuve 5 o 6 ofertas. Ujú. Qué bueno. O sea, Eh, qué bien. ¿qué tiempo pasó desde que formaste parte de lista de espera hasta bueno, tuviste posibles Nada, opciones encima de la mesa? fue rapidísimo porque la lista o sea, salió que habíamos aprobado a mitad de julio, Ujú. tuvimos acceso a las ofertas y tal a final de julio y a mí entre un 4 y un 6 de octubre ya tenía la primera oferta en la mesa. Wow. O sea, fue bastante rápido. Y de esas 5 o 6 opciones que tuviste, mm, ¿cómo valoraste? Es decir, es la que me interesa. Bueno, a mí me dijo todo el mundo, no puedes decir que no. Si dices que no vas a la lista negra. Entonces, hubo una que salí y a la media hora me mandaron un mail, te queremos. Ujú. Entonces, como habían sido los primeros, pues me fui con ellos. Directamente. Sí, luego, entonces ya les comuniqué al resto, oye, ya no tal, ya no cual, no, que te queremos. Y entonces te decían, no te queremos, diles que no has firmado nada que te Ujú. vincule con ellos y demás. Y dije, mira, ya me he comprometido, les he dicho que ok, y pues ya está. Ujú. Dije, ya en el futuro ya veré si me cambio a otro sitio, donde voy, etcétera. Muy bien. Eh, Ahora mismo, bueno, llevas ya 2 años, con lo cual, bueno, habría habido otras opciones que a saber, ¿no? Ahí se han quedado no sé si has tenido conocimiento de cuáles eran las funciones o si había alguna que te ha podido, bueno, posteriormente haber, bueno, pues quedado con un poco de intención de haber podido probar, ¿no? En qué consistía. Prefiero ni pensarlo. O sea, sí Mejor que no pensarlo. he conocido gente que se ha ido a esos equipos y son cosas que dije, mira, ya está. Ujú. Dije, y ves el lado bueno de lo que haces, al final todos los trabajos, yo creo que en la comisión son muy especiales. Estaba también la típica pregunta del CBT que te decía, em, tu rol dentro de la organización o tu rol en el Sí. equipo, etcétera. Entonces, en el momento que eres capaz de identificar tu rol en el conjunto, Ujú. ya te sientes muy, ¿sabes? Te sientes muy satisfecho y te sientes agradecido. Ujú. Al final yo se lo digo a todos mis compañeros, incluso a los que son temporales o contractuales y a los trainees, les digo que sois unos privilegiados.
que al final tenemos mucha suerte que este trabajo es muy difícil hacerlo en cualquier otro sitio. Entonces, y ahí estoy muy contenta. Muy bien. Maite, para acabar, antes de pasar, por si hay alguna de las personas que están presentes que quieran formularte alguna pregunta, ¿qué consejos darías a las personas que están ahora mismo pues, en el punto en el que estuviste tú hace unos años, que están en la preparación con el interés de llegar a lograr un puesto en la institución europea? Ah, que se lo tomen con calma, que Roma no se construyó en un día, Ujú, que la única opción, que la oposición no es la única opción, que hay otras muchas vías de entrada en la comisión, y que luego también una vez ya estás dentro ya es más fácil porque te hacen también las internas, etcétera. Y yo todo esto no lo sabía antes de empezar. Si lo hubiera sabido, seguramente hubiera reenfocado todo de otra manera. Pero hay más vías de entrada más allá de la oposición, o tanto la oposición como en España como en Europa. Es que hay otras muchas opciones, los contractuales, temporales, que se buscan perfiles de todo tipo, porque hacen falta de todos los perfiles de toda la gente. ujú. Entonces, eso sí, los idiomas fundamental. Sí, sí, sí. Y, y que es importante el no dejar de trabajar para prepararte esto en exclusiva, porque al final tu perfil ya no resulta tan atractivo. Y luego si resulta que sacan unas oposiciones de algo experto en lo que tú hacías, tienes muchas más facilidades de aprobarlas y conseguir entrar por la vía de experto, que generalmente se presenta menos gente, Ujú. habiendo, siguiendo trabajando, acumulando los años de Sí, estando aquí. experiencia, siguiendo el Ujú, sector, y luego al final tú puedes entrar por esa vía y a los 2 años cambiarte. ujú. Entonces, para mí es fundamental y luego la diversidad de trabajos, la variedad de puestos que se demuestren que también es una persona transversal, etcétera, creo que son características muy, muy óptimas porque al final son las propias unidades las que te tienen que contratar. Entonces, tú necesitas presentar un currículum de cierta manera atractivo para que ellos les resultes atractivo. Claro, claro. Ujú, Y que en Bruselas no todos son las instituciones, que hay también lobbies, asociaciones de federaciones europeas, etcétera, que dan apoyo también a las instituciones, que también el trabajo en el fondo es similar o muy relacionado, que se ujú. necesitan los unos a los otros para coexistir Ya. y que al final eso también te da currículum, te abre puertas de entrada, etcétera. Ujú. Cuando has comentado ahora al inicio de esta última pregunta que si lo hubieras sabido lo hubieras enfocado de otra manera. ¿Cómo hubiera sido? Pues seguramente me hubiera ido a Bruselas a lo privado años antes. Sí, sí. Seguramente, porque allí es más fácil, o sea, en la distancia es mucho más difícil. Ujú. Porque para empezar, luego ya dicen, uy, es que este está lejos, no va a querer venir, y al venir desde lejos, o sea, al venir de fuera de Bélgica sales también más caro. Tienen que pagar Claro. dietas y historias. Pero bueno, Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, Maite. Súper interesante. Bueno, pues en tu vivencia, el trabajo que estás realizando, lo que en un futuro seguro que te depara y seguro que consigues pues ya sea en comercio internacional, como contabas, o en un ámbito pues más social o que sea algo que te pueda atraer. O continuar donde estás, que realmente pues sigues con esa motivación, ¿no? Que después de 2 años ujú. pues es interesante el mantenerlo, desde luego. Vamos a abrir paso a, bueno, pues las personas que están en directo. Si queréis formular alguna pregunta, alguna consulta, duda que queréis trasladarle a Maite. No sé si podéis abrir micros y... Sí, teníamos antes en el chat, perdona, sí que... eh, a ver. Sí, que cómo me preparé, ¿no? ¿Y cómo te preparaste? Sí. Pues con Yasemos, o sea, el case study, entrevistas y tal, con con Íñigo, que Ujú. son los de Yasemos, y también estaba Cristina por ahí también echándonos una Sí, mano de vez en en cuando, aquella época, sí. dándonos feedback, etcétera. Y, y el CBT, pues también con Íñigo.
y a través de la gente que iba ahí, de Íñigo, descubrí también EU Training, que está muy bien, Ujú. y luego también Orseu, que Orseu para el abstracto para mí está muy bien. De hecho, el libro de Orseu lo conseguí, bueno, le hice las fotos al libro de una chica que estaba en la clase de Íñigo. Y si no, pero sé que en Madrid por lo menos están gratis en el Centro de Documentación Europea, o estaban antes, por lo menos, en María de Molina, que Ujú. se podían alquilar Muy bien. como una biblioteca. Pero vamos, yo principal eso, y el case study, pues con Íñigo también y con EU Training. Y Ujú. luego con documentos de trabajo, de la oposición y tal, o sea, lo que hice sobre todo fue aprender a leer rápido Ya, y en diagonal y a enterarme de... de qué era de qué trataba, ¿no? Exacto. Sí, comentaba, Elisanda pregunta, dice, anteriormente has hablado de grupos de WhatsApp y otras formas de conectar alumnos aspirantes. Espera, ¿hay alguno que puedas compartir? Vale, yo en el grupo de hay un grupo de Facebook donde se apunta todo el mundo que va, donde está todo el mundo que tiene interés por entrar en la Unión Europea. Hay un grupo de Facebook que ahora no sé cómo se llama, que suele estar casi todo el mundo. Allí generalmente cuando anuncian una oposición o lo que sea, la gente va diciendo, ay, vamos a montar un grupo de WhatsApp españoles, ¿a quién le interesa? Y empieza todo el mundo, Ujú. yo. Y se añade mucha gente. Lo que pasa es que yo creo que ya me fui hace tiempo, o no sé qué ha pasado con ese grupo. Y luego los de Íñigo, los de Ya Somos Europeos. Ujú. A mí ellos me iban metiendo en grupos distintos en función de la prueba en la que estuviera y demás. Sí, es la dinámica y otro de las bueno, pues, maneras de fomentar esa red y pues de dar información sobre el cómo se están desarrollando las competiciones, las fases de las diferentes pruebas y bueno, pues información sobre aquello que va saliendo, aquello interesante sobre ese entorno. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis comentar a Maite. Bueno, pues si no lo damos por concluido, Nada, eh, yo un sí, último matiz que sí, veo que sí. está ahí un amigo mío que lo conocí, a él, por ejemplo, ahí hay un amigo mío conectado que lo conocí en el examen del case study Mm, y le recomendé a Íñigo y yo le dije, sí. y otra persona nos dijo, no, pero no le digas que es competencia. Mm. Y al final él consiguió aprobar también, nosotras dos también aprobamos y al final, decirte, no es tanto ser competitivo contra el otro, sino contra uno mismo, ¿sabes? Que intentar ser lo mejor que tú puedas y el echarte una mano con los otros y colaborar es bueno, porque al final siempre te dan ideas o ves cosas en las clases y demás que dices, uy, pues esto queda muy bien, yo no lo había pensado, venga, voy a ver cómo lo introduzco yo en lo Sí, mío. sí. Sí, sí, muy buen consejo porque es verdad que no somos competidores unos con otros, sino que al final hay que intentar hacer estas alianzas y sacar bueno, pues lo mejor de cada uno y al final que pueda servir, ¿no? En un caso para adaptarlo a la vivencia personal, ¿no? De cada uno. Luego, Ujú. exacto, y al hacer el ambiente más colaborativo y tal, como he dicho antes en el grupo de WhatsApp de Íñigo, la gente cuando veía alguna figurita o algo que no sabía o no entendía o veía uno muy complicado, decía, venga, os paso este, oye, he visto este en Facebook, venga, y no sé cuántos, y a comentar y Ujú. a comentar. Y entonces ahí se hacían auténticos debates, lo cual está muy bien porque te permitía aprender distintas lógicas o distinta manera de funcionar. No sé, para mí fue algo fundamental, ¿no? Y que luego también nos motivaba a todos como, venga, vamos a hacer uno más, venga, vamos a hacer tal. Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que tu vivencia aparte de lo interesante que es por el trabajo que realizas, el proceso que has seguido y tu experiencia en primera persona, por supuesto, pero también si lo extrapolamos, el momento que vivisteis de demora, pues Total. lo decimos como esto va a servir como ejemplo de resiliencia en un momento dado, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo que estamos viviendo pues también el que se están posponiendo o alargando las competiciones, pues todo llega, ¿no? Al final hay que bueno, pues, generar
esta situación, que no queda otra que adaptarse a ella. Y bueno, pues un ejemplo es que, bueno, pues al final no queremos que sea así, pero sí hay que vivirlo y alargarlo desafortunadamente, pero bueno, saber que al final se concluye, se No, consigue pero el puesto que se quiere y ahí sí, se pero está muy bien, porque luego la comisión en tu día a día te testea la resiliencia. Ujú. Sí, ¿no? Porque yo con más de uno hemos hecho siempre la broma de, uff, la resiliencia, la resiliencia. Entonces, y decimos, uff, menos mal que la traemos entrenada. Ujú. Yo entiendo que es frustrante lo de posponer, demorar, etcétera. A mí me pasó Mm. y al final hay que tomárselo con filosofía, con humor y paciencia. Al final se está jubilando también mucha gente. De mi equipo se va a jubilar un 30%, Mm. así que tarde o temprano habrá que reponer. Y eso es Sí, una realidad. sí, sí. Sí, el reemplazo vegetativo al final también es algo que va a nuestro favor, ¿no? Justo. Es algo interesante a tener en cuenta. Pues muy bien, Maite. Si no nos quieres añadir nada más, te agradecemos de nuevo bueno, pues el haber contado haber trasladado tu experiencia y vivencias personales. Y nada, y a todos los que habéis estado presentes, pues lo mismo. Tendréis oportunidad, colgaremos en nuestro canal de YouTube esta entrevista en la comunidad Alumni Ya Somos Europeos. Y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias de nuevo. Pues muchas gracias, Cristina. Que tengáis buen día a todos y mucha suerte. Eso es, eso es. Muchos ánimos a todos. Un saludo. Chao. Chao.